¿Alguna vez te has sentado en el sofá un domingo por la tarde, sin nada urgente que hacer, y en lugar de sentir paz, has sentido una especie de incomodidad difusa, como si estuvieras haciendo algo mal? Esa sensación tiene nombre. No es pereza, no es debilidad, no es un defecto de tu carácter. Es culpa. Una culpa silenciosa, casi invisible, que se cuela entre los cojines del sofá y te susurra al oído que deberías estar haciendo algo más, algo productivo, algo que justifique el espacio que ocupas en este mundo. No estás solo en esto. Millones de personas experimentan exactamente lo mismo cada día, en cada rincón del planeta donde la cultura del rendimiento ha echado raíces profundas. Es la sensación de que el descanso es un privilegio que hay que ganarse, no un derecho que ya tienes por el simple hecho de ser humano. Y lo más curioso, lo más doloroso de todo, es que muchas veces esa voz que te exige más no viene de tu jefe, ni de tus padres, ni de ninguna persona concreta. Viene de ti mismo. La has internalizado tan profundamente que ya ni siquiera recuerdas cuándo empezó. Piensa en la última vez que alguien te preguntó cómo estabas y tú respondiste con lo que estabas haciendo. Muy ocupado, dijiste, o quizás con mucho trabajo, pero bien, casi automáticamente, sin pensarlo. En nuestra cultura, estar ocupado se ha convertido en sinónimo de estar bien, de ser valioso, de tener una vida que importa. El problema es que esta ecuación tiene un coste enorme y lo pagamos con nuestra salud, nuestra alegría y nuestra capacidad de simplemente estar presentes en nuestra propia vida. Esta culpa que sientes cuando descansas no apareció de la nada, fue construida, ladrillo a ladrillo, desde muy temprano. Recuerda los mensajes que recibiste de niño. Los vagos no llegan a ningún lado. El tiempo es dinero, descansa cuando estés muerto. Frases que quizás se dijeron con buena intención, pero que fueron sembrando en tu interior una creencia muy peligrosa, que tu valor como persona está directamente ligado a tu nivel de actividad, que si no estás produciendo, no estás siendo suficiente. El filósofo taoísta Zhuangzi contaba una historia sobre un cocinero que cortaba un buey con una maestría tan perfecta que su cuchillo nunca rozaba el hueso. Siempre encontraba el espacio natural entre las articulaciones. Cuando le preguntaron su secreto, respondió que no trabajaba con los ojos sino con la mente, que seguía la naturaleza de las cosas en lugar de forzarlas. Esta imagen nos habla de algo profundo. La excelencia real no viene del esfuerzo bruto y constante, sino de saber cuándo moverse y cuándo detenerse, cuándo actuar y cuándo simplemente dejar que las cosas sean. Pero nuestra cultura nos ha enseñado exactamente lo contrario. Empuja más, aguanta más, produce más. Y aquí es donde entra algo que vale la pena observar con honestidad. La culpa de descansar no es solo una emoción personal, es una herramienta social, un sistema económico que necesita que consumas, que trabajes, que te mantengas en movimiento perpetuo. No puede permitirse que te sientes en silencio y te preguntes si realmente necesitas todo lo que te están vendiendo. El descanso genuino, el silencio consciente, es peligroso para ese sistema porque te devuelve algo que te habían quitado sin que te dieras cuenta, la capacidad de discernir lo que de verdad importa. Por eso la culpa aparece exactamente en ese momento, como un guardián entrenado para mantenerte en marcha. Detente un momento, respira profundamente, despacio, deja que el aire entre y salga sin prisa. Ahora pregúntate, ¿qué pasaría realmente si te permitieras descansar sin justificación, sin haberlo merecido con suficiente esfuerzo previo? ¿El mundo se detendría? ¿Dejarías de tener valor? No. Lo que pasaría, probablemente, es que empezarías a escucharte a ti mismo por primera vez en mucho tiempo. Y eso, curiosamente, es lo que más temes y lo que más necesitas. El budismo zen tiene un concepto que se llama Soshin, la mente de principiante.
es la capacidad de acercarse a cada momento con ojos frescos, sin la carga de lo que debería ser. Un maestro zen del siglo XX, Shunryu Suzuki, lo expresó con una frase que se ha vuelto célebre. En la mente del principiante hay muchas posibilidades, en la mente del experto, pocas. Cuando te permites descansar de verdad, cuando dejas de estar siempre en modo de producción, recuperas algo parecido a esa mente de principiante. Ves tu vida con una claridad que el agotamiento perpetuo no permite. Hay un dato que merece tu atención. Los países con mayor productividad del mundo no son los que trabajan más horas, sino los que descansan mejor. Dinamarca, Finlandia, los Países Bajos, consistentemente aparecen en los primeros puestos de rendimiento laboral y bienestar social, y también son sociedades donde el tiempo libre, el descanso y la desconexión son culturalmente valorados y protegidos. No es una coincidencia. Es una demostración práctica de algo que la sabiduría ancestral lleva milenios diciéndonos. El descanso no es el enemigo de la productividad, es su condición necesaria. Pero más allá de la productividad, más allá incluso del rendimiento, hay algo todavía más importante en juego. Tu humanidad. No eres una máquina que necesita optimizarse. No eres un recurso que debe aprovecharse al máximo. Eres un ser vivo, complejo, lleno de matices, con una vida interior rica que necesita espacio para existir. Esa vida interior, ese mundo de emociones, intuiciones, sueños y significados, no puede florecer en el ruido constante de la ocupación perpetua. Necesita silencio, necesita pausa, necesita que le des permiso de existir sin una agenda. Así que la próxima vez que te sientes en el sofá y esa voz empiece a susurrarte que deberías estar haciendo algo, quiero que recuerdes esto. La culpa que sientes no es una señal de que estás fallando, es la señal de que has caído en una trampa y de que tienes la lucidez suficiente para empezar a reconocerla. Reconocer la trampa es el primer paso para salir de ella. No con violencia, no con rechazo, sino con esa suavidad compasiva con la que trataríamos a un amigo querido que lleva demasiado tiempo corriendo sin saber muy bien hacia dónde. Este es el comienzo de un viaje diferente, no un viaje hacia más logros, más metas, más versiones mejoradas de ti mismo. Es un viaje de regreso a ese ser que eras antes de que te enseñaran que debías ganarte el derecho a existir. Un ser que respira, que siente, que mira el cielo sin necesidad de fotografiarlo para demostrarlo. Un ser que sabe, en lo más profundo, que estar vivo ya es suficiente, que tú, tal como eres, ya eres suficiente, y que el descanso no es un lujo que debes merecer, sino una necesidad sagrada que ya te pertenece. Imagina por un momento que alguien te hace una pregunta muy simple. ¿Quién eres tú? No qué haces, no a qué te dedicas, no cuánto ganas ni qué has logrado. ¿Quién eres tú? ¿Qué responderías? Si eres como la mayoría de las personas que viven en el mundo occidental moderno, probablemente tu mente iría de inmediato hacia tu profesión, tu rol familiar, tus responsabilidades. Soy médico, soy madre, soy emprendedor. Casi sin darte cuenta, habrías respondido con lo que haces en lugar de con lo que eres. Y esa pequeña confusión, tan cotidiana que apenas la notamos, es la raíz de uno de los engaños más profundos de nuestra época. Este engaño tiene una historia. No nació de la nada. No es una verdad universal ni una ley de la naturaleza. Fue construido con mucha precisión a lo largo de los siglos, especialmente desde la Revolución Industrial, cuando el valor de las personas comenzó a medirse de manera sistemática por su capacidad de producir. Antes de ese periodo, las culturas tradicionales tenían una relación muy diferente con el trabajo y el descanso. El campesino medieval descansaba los domingos no solo por mandato religioso, sino porque su cuerpo y su comunidad lo requerían. Las culturas indígenas de todos los continentes tejían en su calendario ciclos naturales de actividad y pausa.
de siembra y reposo, de esfuerzo y celebración. El descanso era sagrado, no sospechoso. Pero llegó un momento en que las fábricas necesitaban trabajadores que rindieran al máximo, que no cuestionaran, que interiorizaran la idea de que su valor dependía de su producción. Y así, poco a poco, con la ayuda de sistemas educativos, económicos y culturales, se fue instalando en la mente colectiva una creencia devastadora: que una persona que no produce es una persona que no vale, que el descanso es pereza, que la pausa es un signo de debilidad o de falta de ambición. Esta creencia ya no necesita guardias que la impongan. La llevamos dentro, tatuada en nuestro sistema de valores sin haberla elegido conscientemente. El filósofo y economista Karl Marx llamó a esto alienación, el proceso por el cual el trabajador se separa de su propia esencia al identificarse completamente con su trabajo. Pero no necesitas leer a Marx para reconocer esta experiencia. Basta con recordar la última vez que te sentiste verdaderamente inútil durante un periodo de enfermedad o desempleo, no por razones prácticas, sino por esa sensación profunda de que sin tu actividad productiva eras menos persona. Esa sensación es la alienación en acción. Es el engaño mostrando su rostro más doloroso. El Zen tiene una perspectiva radicalmente diferente y vale la pena escucharla con atención. En la tradición Zen existe el concepto de Bussho, que podría traducirse aproximadamente como naturaleza de Buda o naturaleza iluminada. Esta naturaleza no es algo que debes ganar, conquistar o merecer a través del esfuerzo. Ya está en ti, ya eres, en tu esencia más profunda, un ser completo. No eres un proyecto en construcción que algún día, cuando hayas producido suficiente, cuando hayas logrado suficiente, cuando hayas demostrado suficiente, finalmente merecerá descansar y ser feliz. Esa idea de que la paz y el descanso son una recompensa futura es precisamente la trampa, porque el futuro nunca llega como lo imaginamos. Y siempre habrá una nueva meta que justifique posponer el permiso de simplemente ser. Hay una parábola que ilustra esto con una claridad que ningún argumento filosófico podría igualar. Un joven ambicioso viajó durante semanas para encontrar a un maestro zen del que se decía que poseía una sabiduría extraordinaria. Cuando finalmente lo encontró, el maestro lo recibió con amabilidad y le ofreció té. Mientras llenaba la taza del joven, el maestro siguió vertiendo té, incluso cuando la taza ya estaba llena, hasta que el líquido se derramó sobre la mesa. El joven, desconcertado, exclamó: «La taza está llena, ya no puede recibir más». El maestro sonrió y respondió: «Como esta taza, tú estás lleno de tus propias opiniones y preconceptos. ¿Cómo podré mostrarte algo si no vacías primero tu taza?». Esta historia no habla solo de la humildad intelectual, habla de algo más profundo. Una persona que se ha convencido de que su valor depende de estar siempre llena de actividad, de logros, de producción, nunca puede recibir la paz que el silencio ofrece, porque no tiene espacio para ella. Piensa en las personas que más admiras, no necesariamente las más exitosas en términos convencionales, sino las que irradian una calma genuina, una presencia que se siente cuando entras en la misma habitación. Probablemente no son las que están más ocupadas ni las que producen más. Son las que han encontrado una relación diferente con su propio ser. Las que no necesitan demostrar constantemente que merecen ocupar espacio en el mundo. Esa calidad, esa presencia, no se compra con logros. Se cultiva en el silencio, en el descanso consciente, en la práctica de recordarse a uno mismo que el ser precede al hacer. Ahora bien, esto no es un llamado a la pasividad ni a abandonar tus metas y responsabilidades. No se trata de dejar de hacer cosas, sino de cambiar la relación que tienes con el hacer. La diferencia es enorme. Cuando actúas desde la completud, desde la convicción de que ya eres suficiente,
y que tu valor no está en juego, tu acción es diferente. Es más clara, más eficaz, más auténtica. No está contaminada por el miedo a no ser suficiente, por la ansiedad de demostrar, por la urgencia compulsiva que nos hace correr sin saber muy bien hacia dónde. Actuar desde ese lugar es lo que los maestros taoístas llamaban Wu Wei, y lo exploraremos más adelante con mayor profundidad. Pero antes de llegar ahí, hay un paso necesario: reconocer el engaño, verlo con claridad, sin dramatismo, sin juicio. No se trata de enfadarse con el sistema ni de sentirse víctima de una conspiración. Se trata simplemente de darse cuenta, con la serenidad de quien enciende una luz en una habitación oscura, de que la creencia que te hace sentir culpable al descansar no es una verdad objetiva. Es una construcción, una historia que te contaron y que tú, sin saberlo, empezaste a contarte a ti mismo. Y las historias que nos contamos pueden cambiarse. No de golpe, no con fuerza bruta, sino con paciencia, con repetición, con la práctica cotidiana de elegir una narrativa diferente. Empecemos con algo pequeño. La próxima vez que alguien te pregunte quién eres, intenta responder sin mencionar lo que haces. Observa qué sienten en ese momento, qué palabras aparecen, qué incomodidad o qué alivio surge. Ese pequeño ejercicio es en sí mismo un acto de liberación. Es el comienzo de separar tu identidad de tu producción, tu ser de tu hacer. No para dejar de hacer, sino para recordar que el hacedor, tú, eres infinitamente más grande que cualquier cosa que puedas producir. Eres el cielo, no las nubes que lo cruzan. Eres el río, no el agua que en este momento pasa por él. Y ningún río necesita justificar su existencia por la cantidad de agua que transporta. Tu valor es intrínseco, ya lo tienes, ya lo eres. Y el descanso, lejos de ser una traición a tu potencial, es el acto más honesto de reconocerlo. Hay una imagen que los maestros zen y taoístas han usado durante siglos para enseñar algo que nuestra cultura moderna parece empeñada en olvidar. Imagina un arco de madera, uno de esos arcos tradicionales que los arqueros usaban en el antiguo Japón o en la China de la dinastía Han hace más de 2000 años. Ese arco tiene una cualidad esencial. Su fuerza no reside en estar siempre tenso, sino en la alternancia entre la tensión y el reposo. Un arco que permanece tenso de manera indefinida pierde su elasticidad, su madera se fatiga, sus fibras se debilitan, y un día, sin previo aviso, se rompe. No porque le faltara calidad, no porque fuera un arco defectuoso. Se rompe porque nunca se le permitió descansar. Tú eres ese arco, y probablemente llevas demasiado tiempo tenso. Quizás ni siquiera recuerdas cómo se siente estar destensado de verdad. No ese falso descanso de mirar el móvil durante media hora antes de dormir, no ese simulacro de pausa que es ver series hasta la madrugada con la ansiedad del día todavía vibrando en tu pecho. Hablo de un descanso real, profundo, el tipo de descanso que regenera no solo el cuerpo, sino también el espíritu. El tipo de descanso que el taoísmo lleva milenios señalando como la fuente de toda eficacia genuina. Este es el corazón del Wu Wei, uno de los conceptos más mal entendidos y más necesarios de la filosofía taoísta. Wu Wei se traduce habitualmente como no acción o acción no forzada, pero estas traducciones pueden llevar a confusión si se interpretan como pasividad o indiferencia. El Wu Wei no es hacer nada porque sí, es actuar en armonía con la naturaleza de las cosas, sin esfuerzo innecesario, sin resistencia artificial, sin el desgaste que viene de nadar constantemente contra la corriente. Es la diferencia entre el agua que rodea una roca con fluidez natural y el puño que intenta romperla por la fuerza. Ambos pueden mover obstáculos, pero solo uno lo hace sin destruirse en el proceso. El filósofo Lao Tse, en el Tao Te Ching, escrito hace aproximadamente 2500 años,
lo expresó con una simplicidad que todavía hoy descoloca a las mentes formadas en la cultura del esfuerzo máximo. Actuar sin actuar, hacer sin hacer, saborear sin saborear. Para una persona criada en la creencia de que el esfuerzo constante es la única ruta al éxito, esta idea puede parecer irresponsable o incluso absurda. Pero observa la naturaleza, que es el gran libro de texto del taoísmo. El bambú no lucha contra el viento, se dobla y regresa a su posición. El agua no ataca la roca, simplemente fluye y con el tiempo la transforma. La semilla no se esfuerza por crecer, simplemente hace lo que es su naturaleza hacer, cuando las condiciones son las adecuadas. Ahora traslademos esto a tu vida cotidiana. ¿Cuántas veces has intentado resolver un problema con más fuerza, más horas, más presión sobre ti mismo? Y el problema no solo no se resolvió, sino que creció. ¿Y cuántas veces, en cambio, la solución apareció en la ducha, durante un paseo o al despertar por la mañana, después de haber dejado de pensar en ello? Eso no es casualidad. Es el Wu Wei en acción. Es tu mente, liberada de la tensión del esfuerzo forzado, operando desde su nivel más profundo y creativo. El descanso no interrumpe el proceso de resolución de problemas. Con frecuencia es el proceso mismo. Hay un concepto relacionado en la psicología moderna que confirma lo que la sabiduría taoísta intuía hace milenios. Los investigadores lo llaman incubación cognitiva y describe exactamente lo que acabamos de mencionar. El periodo en que la mente consciente descansa de un problema es con frecuencia cuando el pensamiento inconsciente trabaja con mayor eficacia, estableciendo conexiones inesperadas, reorganizando información, encontrando caminos que la mente exhausta no podía ver. Los grandes descubrimientos científicos y artísticos de la historia humana están llenos de momentos de este tipo, no de épocas de trabajo frenético, sino de pausas reveladoras. La manzana de Newton no cayó mientras él corría de una reunión a otra con el correo lleno de mensajes sin responder. Detente un instante. Lleva tu atención a tus hombros y observa si los tienes levantados cerca de tus orejas, como si cargasen un peso invisible. Lleva la atención a tu mandíbula y nota si la tienes apretada. Observa tu respiración y fíjate si es superficial, rápida, contenida en el pecho en lugar de expandirse hasta el abdomen. Estos son los signos físicos de un arco siempre tenso. Tu cuerpo está registrando en este preciso momento el estado de tu relación con el descanso. Respira profundamente, afloja los hombros, suelta la mandíbula. Esto, aunque parezca pequeño, es ya una práctica de Wu Wei. Es el primer movimiento hacia destensarte. Pero el Wu Wei va más allá del cuerpo. Es también una filosofía de la acción que transforma la manera en que te relacionas con tus metas, tus responsabilidades y tus relaciones. Cuando actúas desde la tensión crónica, desde el miedo a no ser suficiente o a no lograr suficiente, tus acciones llevan una carga que las hace menos efectivas y más costosas. Es como escribir apretando el lápiz con tanta fuerza que el paper se rompe. La escritura no es mejor por eso, solo es más dolorosa y más destructiva. Cuando, en cambio, actúas desde un estado de equilibrio, desde la alternancia consciente entre el esfuerzo y el reposo, tus acciones tienen una calidad diferente. Son más precisas, más fluidas, más sostenibles en el tiempo. Los grandes maestros de las artes marciales japonesas entendían esto profundamente. En el aikido, en el judo, en el kendo, la fuerza bruta y constante es considerada una señal de inmadurez técnica. El maestro no es el que más aguanta, sino el que sabe cuándo ceder, cuándo fluir, cuándo usar la energía del oponente en lugar de resistirla. La tensión innecesaria es un gasto de energía que el maestro simplemente no se permite. Y esta misma lógica aplica a la vida. Saber descansar no es debilidad. Es la marca de alguien que ha entendido cómo funciona realmente la energía humana.
Hay algo más que merece tu atención en esta metáfora del arco. La flecha solo puede lanzarse con precisión y potencia cuando el arco ha sido correctamente destensado y vuelto a tensar en el momento adecuado. El reposo no es el final del proceso, es la condición que hace posible el siguiente lanzamiento. Cada vez que te permites descansar de verdad, no estás abandonando tus metas ni traicionando tus responsabilidades. Estás cargando el arco para el siguiente disparo. Estás invirtiendo en la calidad y la potencia de tu próxima acción. El descanso no es el opuesto de la eficacia, es su fundamento. Así que la pregunta no es si puedes permitirte descansar. La pregunta real es si puedes permitirte no hacerlo. Un arco que nunca descansa se rompe. Una persona que nunca descansa también. Y las señales de esa ruptura las conocemos bien. El agotamiento que no se va con dormir, la irritabilidad que aparece sin razón aparente, la pérdida de sentido, la sensación de que todo lo que antes te importaba ha perdido su color. Estas no son señales de fracaso personal. Son las señales de un arco que ha estado demasiado tiempo tenso, pidiendo a gritos lo que siempre ha necesitado: permiso para descansar. Hay algo que la naturaleza lleva haciendo desde antes de que existiera el primer ser humano, algo que ninguna ley económica ni ninguna cultura de la productividad ha podido cambiar: los ciclos. La tierra descansa en invierno, el sol se retira cada noche, la luna crece y mengua con una regularidad que no pide disculpas ni justificaciones. Los árboles pierden sus hojas no porque estén fallando, sino porque están siguiendo una sabiduría más antigua que cualquier filosofía humana. Y sin ese periodo de aparente inactividad, sin ese retiro hacia adentro, la primavera no sería posible. El florecimiento siempre es precedido por un invierno, pero vivimos en una cultura que ha declarado la guerra al invierno interior. Queremos primavera permanente, producción constante, florecimiento sin pausa. Hemos inventado la luz artificial para extender el día, la cafeína para suprimir el sueño, las notificaciones para asegurarnos de que ningún momento quede sin llenar. Y en ese intento de abolir los ciclos naturales de nuestra propia energía, hemos creado algo que la naturaleza nunca produce. Una tierra que intenta dar frutos en enero, agotando sus nutrientes, empobreciendo su suelo, hasta que ya no puede dar nada en ninguna estación. Eso es el burnout, eso es el agotamiento crónico, es una tierra sin invierno. Las culturas antiguas entendían los ciclos de una manera que hemos perdido casi por completo. Los pueblos originarios de América del Norte celebraban el solsticio de invierno no como un fracaso del sol, sino como su momento de descanso sagrado, la promesa de que el regreso de la luz sería más poderoso por ese periodo de retiro. Los agricultores medievales dejaban sus campos en barbecho, sin sembrar, durante un año completo, no por ignorancia sino por sabiduría. Sabían que la tierra necesitaba ese silencio para recuperar su fertilidad. Los monjes benedictinos del siglo VI organizaban su vida bajo la regla de ora et labora, rezar y trabajar, pero con horas fijas de silencio, descanso y contemplación que eran consideradas tan sagradas como el trabajo mismo. En todas estas tradiciones, el descanso no era un lujo accesorio, era una parte estructural indispensable del ciclo completo. El budismo tiene un concepto que se llama anicca, la impermanencia. Todo cambia, todo fluye, nada permanece igual. Y esto incluye los estados de energía, de motivación, de capacidad creativa. Habrá días en que te sientas como la primavera, rebosante de ideas y energía, y habrá días en que te sientas como el invierno, quieto, retirado, con pocas ganas de mostrarte al mundo. La cultura moderna te dice que los días de primavera son los buenos y los días de invierno son los que debes superar, corregir, medicalizar si es necesario.
Pero la sabiduría budista te invita a ver ambos estados con la misma ecuanimidad, como fases igualmente necesarias de un ciclo que, si lo respetas, te llevará de regreso a la primavera con más fuerza y más claridad. Piensa en los ríos. Un río que fluye sin descanso, sin remansos, sin zonas de agua quieta, sin curvas donde la corriente se ralentiza, sería un río que erosionaría sus propias orillas de manera destructiva y que no podría sostener la vida que habitualmente alberga. Son precisamente esos remansos tranquilos, esas zonas de calma aparente, los que permiten que el sedimento se asiente, que los peces descansen, que las plantas acuáticas echen raíces. La quietud del remanso no es una falla del río, es parte de su ecología completa. Tu vida necesita esos remansos. Tu mente necesita esas zonas de calma donde el sedimento de la experiencia pueda asentarse y convertirse en sabiduría. Hay una historia de la tradición zen que ilustra esto con una sencillez poderosa. Un joven discípulo llegó un día al monasterio quejándose de que no podía meditar, de que su mente no se calmaba nunca, de que siempre había pensamientos, preocupaciones, imágenes que lo distraían. El maestro lo llevó al estanque del jardín y tomó un puñado de tierra, arrojándolo al agua. El estanque se enturbia inmediatamente. Luego el maestro dijo: «Ahora haz que el agua se aclare». El joven empezó a agitar el agua con las manos intentando mover el sedimento, pero esto solo lo enturbiaba más. Finalmente, Agot se detuvo, y el maestro señaló cómo, en la quietud, el sedimento comenzaba a caer por sí solo al fondo, y el agua se aclaraba lentamente. «Así es la mente», dijo el maestro. «No la aclares con más agitación, solo detente. La claridad llega sola cuando dejas de interferir». Esa es la lógica del invierno interior. No se trata de que te conviertas en una persona pasiva o sin energía de manera permanente. Se trata de confiar en el ciclo. Cuando permites que llegue el invierno de tu alma, cuando te das permiso de estar quieto, de no producir, de simplemente existir durante un periodo, estás creando las condiciones para una primavera más rica. Las semillas que germinan después de un invierno real son más fuertes que las que se fuerzan en invernadero. Las ideas que emergen después de un descanso genuino tienen una profundidad y una originalidad que el trabajo frenético nunca puede generar. La intuición que aparece en el silencio tiene una precisión que la urgencia constante no permite. Ahora quiero que hagas algo. Cierra los ojos por un momento o simplemente baja la mirada. Lleva tu atención al ritmo de tu respiración, sin modificarlo, solo observándolo. Y mientras lo haces, pregúntate honestamente, ¿en qué estación del año está ahora mismo tu energía interior? ¿Sientes que estás en primavera, con vitalidad y expansión? ¿O sientes que estás en otoño, soltando hojas, comenzando a recogerte? O quizás estás en pleno invierno y lo has estado negando, forzándote a actuar como si fuera verano. No hay una respuesta correcta ni incorrecta. Solo hay una respuesta honesta. Y esa honestidad es ya, en sí misma, un acto de sabiduría. Respetar los ciclos no significa rendirse. Significa actuar con inteligencia natural en lugar de con violencia hacia uno mismo. El agricultor sabio no llora porque llegó el invierno. Prepara la tierra, almacena lo cosechado, repara las herramientas y descansa para estar listo cuando llegue el momento de sembrar de nuevo. Esa preparación silenciosa es tan parte de la cosecha como los meses de trabajo bajo el sol. Y tú, cuando te permites tu invierno interior, cuando honras tu necesidad de quietud y de recogimiento, no estás abandonando tu vida. Estás preparando la tierra para la próxima cosecha, que será más abundante precisamente porque no forzaste la estación. La naturaleza nunca se disculpa por el invierno. Los árboles no sienten culpa por perder sus hojas. El oso no pide perdón por hibernar. Solo tú, entre todos los seres vivos de este planeta,
Has aprendido a sentirte mal por necesitar descanso. Pero eso es algo que aprendiste, no algo que eres. Y lo que se aprende puede desaprenderse. Puedes aprender a honrar tu invierno como lo que realmente es. No una señal de debilidad, no un tiempo perdido, sino el terreno fértil y silencioso del que nacerá tu próxima primavera. Hay un experimento mental que quiero proponerte. Imagina que alguien te dijera que existe un dispositivo capaz de robarte la atención en fragmentos de pocos segundos, de mantenerte en un estado de activación nerviosa constante, de hacerte sentir simultáneamente conectado a todo el mundo y profundamente solo, y de asegurarse de que nunca, ni en tus momentos de mayor cansancio, puedas realmente descansar. Probablemente rechazarías ese dispositivo de inmediato. Y sin embargo, en este momento, ese dispositivo está en tu bolsillo, en tu mesita de noche, quizás en tu mano mientras escuchas estas palabras. Lo revisas en promedio más de 100 veces al día y lo llamas teléfono. No se trata de demonizar la tecnología. Los teléfonos inteligentes y las plataformas digitales tienen un valor real. Han conectado personas, han democratizado el acceso al conocimiento, han permitido formas de creatividad y comunidad que antes eran imposibles. Pero hay algo que es importante ver con claridad. Estas plataformas no fueron diseñadas para tu bienestar. Fueron diseñadas para capturar tu atención el mayor tiempo posible, porque tu atención es el producto que se vende. Cada notificación, cada indicador de me gusta, cada scroll infinito, cada autoplay que comienza el siguiente video antes de que hayas decidido si quieres verlo, son el resultado de miles de ingenieros brillantes trabajando con un único objetivo: que no puedas parar. Y lo están consiguiendo. El problema central no es que usemos tecnología, sino lo que hemos hecho con nuestros momentos de descanso. Antes de que existiera el smartphone, los momentos de pausa tenían una textura diferente. Esperar el autobús era simplemente esperar el autobús, mirar la calle, observar a la gente, dejar que la mente vagara libremente. Ese vagar de la mente, que los neurocientíficos llaman red de modo predeterminado o Default Mode Network, no es tiempo perdido. Es el momento en que el cerebro procesa experiencias, consolida recuerdos, genera conexiones creativas y trabaja en la construcción del sentido de identidad. Cuando llenamos cada grieta de silencio con contenido digital, estamos interrumpiendo ese proceso esencial sin siquiera darnos cuenta. Hay una palabra que los diseñadores de estas plataformas usan internamente y que raramente llega al público general: engagement. El engagement es el tiempo que pasas dentro de la aplicación, el nivel de activación emocional que experimenta tu sistema nervioso mientras la usas. Y aquí está la paradoja oscura. El contenido que más engagement genera no es el que te hace sentir bien. Es el que te activa emocionalmente de manera intensa, ya sea con indignación, con envidia, con miedo, con el placer adictivo de la validación social. Tu sistema nervioso, diseñado por millones de años de evolución para responder con urgencia a las amenazas y las recompensas sociales, es literalmente explotado por algoritmos que saben exactamente qué tipo de estímulo te mantendrá desplazando el dedo hacia abajo durante un minuto más. Y aquí es donde el descanso entra en crisis. Porque cuando terminas un día agotador y te tumbas en el sofá con el teléfono en la mano, creyendo que estás descansando, en realidad estás sometiendo tu sistema nervioso, ya fatigado, a una nueva ronda de estimulación intensa. El cortisol, la hormona del estrés, sigue elevado. El cerebro sigue procesando información a alta velocidad. El cuerpo está horizontal, pero la mente está en un estado de activación que no es muy diferente al de estar en el trabajo. Ese no es descanso, ese es agotamiento con pantalla. Y la diferencia entre los dos
es inmensa para tu salud, tu claridad mental y tu capacidad de estar presente en tu propia vida. Los maestros contemplativos de todas las tradiciones hablan de algo que llaman la mente de mono, esa tendencia natural de la mente a saltar de pensamiento en pensamiento, de estímulo en estímulo, sin poder posarse en ningún lugar por más de unos instantes. El scroll infinito es, literalmente, una tecnología diseñada para alimentar y amplificar la mente de mono. Cada imagen, cada video, cada titular activa brevemente tu atención y luego la lanza al siguiente contenido, antes de que puedas profundizar, reflexionar o simplemente estar. Es lo opuesto exacto a la meditación. Es lo opuesto exacto al descanso. Es un estado de dispersión perpetua que se disfraza de entretenimiento. Respira, baja el ritmo por un momento. Quiero que recuerdes la última vez que miraste el cielo sin fotografiarlo. La última vez que tomaste un café saboreando cada sorbo, sin leer nada, sin escuchar nada, solo con el calor de la taza entre las manos y el aroma que subía en pequeñas volutas de vapor. La última vez que esperaste en algún lugar sin sacar el teléfono, simplemente observando el mundo que te rodeaba con curiosidad tranquila. ¿Cuándo fue eso? Para muchas personas, ese recuerdo está sorprendentemente lejos, y esa distancia es la medida de cuánto hemos cedido de nuestra propia presencia a cambio de estimulación constante. No estoy sugiriendo que tires el teléfono ni que abandones las redes sociales para siempre. Lo que estoy invitándote a considerar es una relación diferente con la tecnología, una relación consciente en lugar de compulsiva. Porque hay una diferencia enorme entre usar una herramienta y ser usado por ella. El primer caso implica intención, elección, límites claros. El segundo implica reactividad, automatismo. La sensación de que no puedes parar aunque quieras. Si alguna vez has cogido el teléfono para hacer una cosa concreta y te has encontrado 20 minutos después mirando contenido completamente diferentes sin saber muy bien cómo llegaste hasta ahí, ya conoces la diferencia desde dentro. La buena noticia es que la atención, como el músculo que en cierta manera es, se puede reentrenar. No de golpe, no con fuerza de voluntad pura, sino con pequeñas decisiones repetidas a lo largo del tiempo. Dejar el teléfono en otra habitación durante la cena. Tener la primera media hora de la mañana sin pantallas. Caminar durante 10 minutos sin auriculares, simplemente escuchando el sonido del mundo. Estas prácticas pequeñas, aparentemente insignificantes, van creando una nueva relación con el silencio y con tu propia mente. Van recordándole a tu sistema nervioso que la calma es posible, que no necesitas estimulación constante para estar bien, que el silencio no es un vacío amenazante, sino un espacio habitado por algo muy valioso, tu propia presencia. Si te suscribes a este canal y activas la campana, no te estamos pidiendo que añadas más ruido a tu vida. Te estamos invitando a un espacio diferente, un lugar donde el contenido que encuentras está diseñado para ayudarte a desacelerar, a recuperar tu atención, a recordar que hay una vida rica y profunda esperándote al otro lado de la pantalla. Suscríbete y activa la campana para sumergirte en la calma y descubrir los secretos que el universo guarda para ti. Porque la pantalla puede ser, usada con conciencia, una puerta hacia la sabiduría en lugar de una trampa para la atención. El verdadero lujo del siglo XXI no es tener el último modelo de teléfono. Es poder dejarlo sobre la mesa, cara abajo, durante una hora entera, sin ansiedad, sin el impulso de revisarlo, simplemente presente en tu propia vida. Ese lujo está disponible ahora mismo. No requiere dinero, no requiere tecnología, no requiere ninguna aplicación nueva. Solo requiere la decisión, tomada con suavidad y sin drama, de elegir tu presencia por encima del scroll, de elegirte a ti. Hay una imagen que quiero que consideres, en medio de una ciudad moderna,
con sus ruidos, sus prisas, sus pantallas encendidas en cada escaparate y su ritmo que no se detiene nunca, alguien se sienta, simplemente se sienta. No está consultando nada, no está produciendo nada, no está consumiendo nada, solo está ahí, quieto, respirando, presente. Para el sistema que nos rodea, esa persona es casi incomprensible. ¿Qué está haciendo? ¿Para qué sirve eso? ¿A dónde lleva? Y sin embargo, en esa quietud aparentemente insignificante, está ocurriendo algo que ninguna reunión de trabajo, ninguna lista de tareas y ninguna aplicación de productividad puede replicar. Esa persona está recuperando su mente. Meditar es, en su forma más esencial, el acto de sentarse a no hacer nada. Y en el mundo en que vivimos, ese acto es profundamente revolucionario. Vivimos en una economía de la atención, donde cada segundo de tu conciencia es un recurso codiciado. Las plataformas digitales, los medios de comunicación, la publicidad, el entretenimiento de consumo rápido, todos compiten ferozmente por ese recurso. Tu atención vale dinero, tu distracción vale dinero. Tu ansiedad, tu aburrimiento, tu miedo a perderte algo, todo eso es combustible para un sistema que necesita que estés siempre mirando hacia afuera, hacia la próxima notificación, el próximo titular, el próximo producto que promete llenar el vacío que él mismo ha creado. Sentarte en silencio, sin consumir nada, sin producir nada, es subtraerte de ese sistema. Es un acto de libertad radical. Pero hay un malentendido enorme sobre la meditación que necesitamos despejar desde el principio, porque ese malentendido es precisamente lo que aleja a muchas personas de una práctica que podría transformar su vida. La meditación no consiste en vaciar la mente de pensamientos. No se trata de alcanzar un estado de blancura mental perfecta, donde no existe ningún pensamiento, ninguna emoción, ninguna distracción. Si eso fuera la meditación, prácticamente nadie podría meditar, porque la mente humana produce pensamientos con la misma inevitabilidad con que el corazón produce latidos. Intentar detener los pensamientos durante la meditación es tan fútil y tan innecesario como intentar detener el viento con las manos. Lo que la meditación realmente entrena es algo diferente y mucho más poderoso: la capacidad de observar. Observar los pensamientos sin identificarse con ellos, sin seguirlos, sin dejarse arrastrar por su corriente. Es la diferencia entre ser el río y ser el observador, sentado en la orilla que mira el agua pasar. Los pensamientos siguen apareciendo, como siempre lo han hecho. Pero tú, el observador, ya no eres idéntico a ellos. Hay un espacio entre el pensamiento y tú. Y en ese espacio, que los maestros zen llaman a veces el gran silencio, reside una libertad que ninguna circunstancia externa puede quitarte. Un maestro de meditación del siglo XX contaba una historia sobre un discípulo que llegó a él completamente frustrado después de semanas de práctica. «No puedo meditar», dijo el discípulo. «Cada vez que me siento, mi mente se llena de pensamientos sobre el trabajo, sobre mis problemas, sobre lo que tengo que hacer. Es un caos». El maestro le preguntó: «¿Y cómo sabes que tu mente está llena de pensamientos?». El discípulo respondió: «Porque los veo». El maestro sonrió y dijo: «El que ve los pensamientos no es un pensamiento. Eso que observa, eso que es consciente del caos, eso es tu naturaleza más profunda. Eso es lo que estabas buscando. Ya lo encontraste. Esta historia no es solo hermosa, es una instrucción práctica. La conciencia que observa siempre ha estado ahí. La meditación no la crea, simplemente la revela». Pero volvamos a la dimensión política, social y cultural de la meditación, porque creo que es importante no perderla de vista. Cuando meditas, cuando te sientas en silencio durante 10, 20 o 30 minutos, estás haciendo algo que el sistema preferiría que no hicieras. Estás conociéndote a ti mismo. Estás desarrollando la capacidad de observar tus propios patrones de pensamiento,
tus miedos recurrentes, tus deseos condicionados. Y una persona que se conoce a sí misma con esa claridad es mucho menos manipulable que una que vive en el ruido constante. Es mucho menos probable que compre por ansiedad, que vote por miedo, que trabaje hasta el agotamiento por un sentido de valor prestado. La meditación, en este sentido, no es solo una práctica de bienestar personal. Es un entrenamiento en soberanía mental. Ahora bien, quiero ser honesto contigo sobre algo. Empezar a meditar no es fácil. Los primeros días, quizás las primeras semanas, pueden ser incómodos. Te sentarás e inmediatamente querrás levantarte. Tu mente te presentará una lista interminable de cosas urgentes que deberías estar haciendo en lugar de estar ahí sentado, sin hacer nada. Sentirás que lo estás haciendo mal, que no tienes la capacidad para esto, que la meditación es para otras personas más tranquilas o más espirituales que tú. Todo eso es completamente normal. De hecho, esa resistencia, esa incomodidad inicial, es en sí misma una información valiosísima sobre cuánto has normalizado la agitación constante. La dificultad de quedarte quieto 5 minutos es la medida exacta de cuánto la necesitas. Detente ahora mismo. Deja que los ojos se cierren suavemente o simplemente baja la mirada hacia el suelo. Lleva tu atención a la respiración. No intentes controlarla, solo obsérvala. El aire entra, el aire sale. El pecho o el abdomen se expanden y se contraen. Observa ese movimiento durante 3 respiraciones completas, sin hacer nada más, solo observar. Eso que acabas de hacer, esos pocos segundos de observación silenciosa, eso es meditación. No necesitas un cojín especial, ni incienso, ni una aplicación con música de cuencos tibetanos. Solo necesitas este momento, esta respiración, esta conciencia que ya tienes y que nunca te ha abandonado. Las investigaciones en neurociencia de las últimas 2 décadas han documentado con rigor científico lo que los contemplativos sabían desde hace milenios. La práctica regular de la meditación reduce los niveles de cortisol, la hormona del estrés. Aumenta el grosor de la corteza prefrontal, la parte del cerebro asociada con la toma de decisiones consciente, la empatía y la regulación emocional. Reduce la actividad de la amígdala, el centro de alarma del cerebro. Mejora la calidad del sueño, la concentración y la capacidad de responder en lugar de reaccionar ante las dificultades. Estos no son efectos espirituales o filosóficos, son cambios medibles en la estructura y la función del cerebro. El silencio tiene una biología y, sin embargo, con todo esto disponible, de manera gratuita, sin efectos secundarios, al alcance de cualquier persona en cualquier momento, la mayoría de nosotros seguimos eligiendo el scroll. Seguimos llenando cada momento de quietud con ruido. No porque seamos irracionales o perezosos, sino porque el sistema ha hecho que el ruido sea el camino de menor resistencia y que el silencio parezca un esfuerzo. Cambiar eso requiere una decisión consciente, repetida cada día, de elegir tu propia mente por encima del mercado de la atención. Requiere, en el sentido más auténtico de la palabra, una pequeña revolución interior. Y como todas las revoluciones que importan, comienza con un acto aparentemente insignificante: sentarse, respirar y quedarse quieto. Hasta ahora hemos hablado de ideas, de filosofía, de la historia, de cómo llegamos a este punto de agotamiento colectivo. Hemos explorado el Wu Wei, el invierno del alma, la trampa de las pantallas y el acto revolucionario de la meditación. Todo eso tiene valor. Pero la sabiduría que no se convierte en práctica es solo conocimiento decorativo. Así que este capítulo es diferente. Este capítulo no es para escuchar, es para hacer. Aquí y ahora, juntos, vamos a dar el primer paso concreto hacia una vida que descansa con tanta conciencia como actúa. No necesitas preparación especial. No necesitas haber leído nada antes.
Solo necesitas este momento y la disposición de estar en él. La práctica se llama el momento de vacío. Es sencilla hasta el punto de parecer trivial, y esa sencillez es precisamente su poder y también su desafío principal. Consiste en dedicar 5 minutos al día, solo 5 minutos, a simplemente existir sin agenda, sin teléfono, sin música, sin podcast, sin libro, sin lista de tareas mentales. Puede ser mirando por la ventana, sosteniendo una taza de té o café entre las manos, sentado en un banco del parque o simplemente en tu silla favorita en casa. El único requisito es que no haya ningún contenido externo que consuma tu atención y que no intentes resolver ningún problema ni planificar nada. Solo estar, solo ser, solo existir en este minuto, en este espacio, en este cuerpo. Ahora mismo, si puedes, hagámoslo juntos. Pon en pausa lo que estás haciendo. Si estás escuchando esto mientras realizas otra tarea, detente. Encuentra una postura cómoda, con la espalda razonablemente erguida pero sin tensión. Deja que las manos descansen sobre las rodillas o en el regazo. Cierra los ojos suavemente o, si prefieres mantenerlos abiertos, elige un punto fijo en el suelo o en la pared frente a ti y deja que la mirada se suavice, sin enfocar nada en particular. Ahora simplemente respira. No respires de ninguna manera especial. Solo permite que el cuerpo respire a su propio ritmo natural, como lo ha estado haciendo toda tu vida sin que tuvieras que pedírselo. Observa qué ocurre en los primeros 30 segundos. Probablemente aparecerán pensamientos, algo que tienes que hacer, una preocupación que estaba esperando en el fondo de tu mente, una idea, un recuerdo. Eso es completamente normal. No luches contra esos pensamientos, no los juzgues, no los sigas. Simplemente reconócelos, como reconocerías a alguien que pasa por la calle. Los ves, asientes internamente y dejas que sigan su camino. Tu atención regresa, suavemente, sin drama, a la respiración. El aire que entra, el aire que sale, el pequeño espacio de quietud entre una respiración y la siguiente. Si llevas un minuto así, ya has hecho algo que la mayoría de las personas no hacen en todo el día. Has elegido conscientemente estar contigo mismo sin ningún intermediario, sin contenido que procesar, sin tarea que completar, sin rol que interpretar. Solo tú, tu respiración y este momento. Hay una tradición zen que dice que la iluminación no es un estado que se alcanza en el futuro, es el reconocimiento de lo que siempre ha estado aquí. Este minuto de quietud no es un entrenamiento para algo mejor que vendrá después. Es, en sí mismo, la cosa. Es la vida viviéndose plenamente en lugar de siendo aplazada. El nombre de esta práctica, momento de vacío, merece una explicación. En el pensamiento taoísta y zen, el vacío no es una ausencia negativa, no es la nada aterradora que nuestra cultura asocia con el aburrimiento o la inutilidad. El vacío es potencial puro. Es el espacio dentro de la taza que la hace útil para contener agua. Es el silencio entre las notas que hace posible que exista la música. Es el espacio en blanco de la página sin el cual las palabras no tendrían sentido. El Tao Te Ching lo expresa con una imagen que lleva 2500 años resonando. 30 radios convergen en el cubo de una rueda, pero es el espacio vacío en el centro lo que hace útil la rueda. El vacío es la condición de posibilidad de todo lo que es útil, bello y significativo. Cuando creas un momento de vacío en tu día, no estás simplemente descansando en el sentido convencional. Estás creando el espacio interior desde el cual puede emerger lo mejor de ti, la intuición, la creatividad, la claridad emocional, la capacidad de sentir lo que realmente importa en tu vida. Los momentos de mayor lucidez que has experimentado, esos instantes en que de repente viste una situación con total claridad o sentiste una certeza profunda sobre algo importante, casi con seguridad no ocurrieron en medio de la agitación. Ocurrieron en la ducha, en un paseo,
al despertar por la mañana, en algún momento en que tu mente tenía un poco de espacio. El momento de vacío cultiva deliberadamente ese espacio. La práctica tiene 3 enemigos principales que conviene conocer de antemano para no sorprenderse cuando aparezcan. El primero es el aburrimiento, esa sensación de que esto no está yendo a ningún lado, de que estás perdiendo el tiempo. Si el aburrimiento aparece, obsérvalo con curiosidad en lugar de huir de él. El aburrimiento es, en muchos casos, la primera capa que hay que atravesar para llegar a la quietud real. El segundo enemigo es la impaciencia, la voz que dice que ya han pasado los 5 minutos cuando en realidad solo ha pasado 1. Confía en el proceso. El tercer enemigo es la autoexigencia, la tendencia a evaluar si lo estás haciendo bien o mal. En el momento de vacío no hay bien ni mal. No hay una manera correcta de estar quieto, solo hay estar. Te propongo una forma de integrar esta práctica en tu vida de manera que sea sostenible. Elige un momento del día que ya existe en tu rutina y que tenga una pequeña ventana natural de transición. El primer café de la mañana, los minutos después de comer, el momento antes de dormir. Ancla el momento de vacío a ese ritual existente. No lo añadas como una tarea más a tu lista. Intégralo como una extensión de algo que ya haces. Si cada mañana tomas café, dedica los primeros 5 minutos de ese café a tomarlo sin pantallas, sin conversación, sin nada más que la experiencia de sostener esa taza caliente, sentir su aroma, dejar que el cuerpo despierte a su ritmo natural. Eso, hecho con plena atención y sin agenda, es ya una práctica contemplativa completa. Con el tiempo, si le das la oportunidad, este pequeño espacio de 5 minutos comenzará a expandirse de maneras que no puedes anticipar desde donde estás ahora. Empezarás a notar que eres más paciente en las conversaciones difíciles porque tienes más espacio interior. Empezarás a tomar decisiones con mayor claridad porque no todas tus decisiones están tomadas desde la urgencia y el agotamiento. Empezarás a disfrutar de momentos cotidianos que antes pasaban desapercibidos. La luz de la tarde en una pared, el sonido de la lluvia, la sensación del suelo bajo tus pies al caminar. No porque el mundo haya cambiado, sino porque tú habrás recuperado la capacidad de estar en él. Y eso, aunque parezca pequeño, lo cambia todo. Imagina por un momento 2 personas. La primera vive en un apartamento pequeño, con ingresos modestos, pero cada mañana se despierta sin alarma, se prepara un té con calma, se sienta junto a la ventana y pasa 20 minutos simplemente observando cómo la luz cambia en los tejados vecinos, sin prisa, sin agenda, con la mente clara y el cuerpo descansado. La segunda vive en un ático de lujo, con un coche de alta gama aparcado abajo y un salario que la mayoría consideraría extraordinario, pero se despierta cada mañana con el corazón acelerado antes, incluso de ver el teléfono, con una lista mental de pendientes que ya pesa como una losa, con la sensación constante de que nunca es suficiente, de que siempre hay algo más que hacer, alguien más que impresionar, alguna amenaza invisible que mantener a raya. ¿Cuál de las 2 vive con mayor lujo? La respuesta, si somos honestos, no tiene nada que ver con el dinero. Hemos confundido durante demasiado tiempo el lujo con la acumulación. El lujo, en el imaginario colectivo moderno, es tener más espacio, más objetos, más experiencias caras, más señales visibles de que has llegado a algún lugar que otros todavía no han alcanzado. Pero hay un tipo de lujo que ninguna tarjeta de crédito puede comprar y que ningún salario, por elevado que sea, garantiza de manera automática. Es el lujo del espacio mental, la riqueza interior de una mente que no está perpetuamente asediada por la urgencia, el miedo, la comparación y la insatisfacción crónica. Ese lujo, paradójicamente, está más cerca de las personas que han aprendido a descansar con consciencia que de las que han pasado su vida acumulando sin parar.
El filósofo estoico Séneca, que vivió en el siglo I de nuestra era y fue uno de los hombres más ricos de Roma, escribió algo que resulta sorprendentemente moderno. No es pobre el que tiene poco, sino el que desea más. Séneca conocía de primera mano la trampa del lujo material porque vivió inmerso en ella. Y desde ese conocimiento íntimo llegó a una conclusión que la neurociencia contemporánea ha confirmado con rigor empírico. La satisfacción no viene de tener más, sino de querer menos. No de la privación ascética, sino de la libertad del desapego. La mente que no está constantemente persiguiendo la próxima adquisición, el próximo logro, la próxima validación, es una mente que puede finalmente descansar en lo que ya tiene. Y esa capacidad de descansar en el presente es el lujo más genuino que existe. Los estudios sobre bienestar subjetivo, ese campo de la psicología que intenta medir científicamente qué hace felices a las personas, llevan décadas arrojando el mismo resultado desconcertante. A partir de un cierto umbral de ingresos que cubre las necesidades básicas y permite cierta seguridad material, más dinero no genera más felicidad de manera significativa ni sostenida. Lo que sí correlaciona fuertemente con el bienestar duradero son factores como la calidad de las relaciones, el sentido de propósito, la autonomía sobre el propio tiempo y, de manera muy relevante para lo que estamos explorando, la capacidad de estar presente y en paz con el momento actual. Dicho de otra manera, el verdadero lujo es exactamente aquello que la cultura del consumo y la productividad tóxica nos impide cultivar. Hay un concepto japonés que encarna esta idea con una belleza extraordinaria: el ma. Ma es un término que no tiene traducción directa al español, pero que podría describirse como el espacio significativo entre las cosas, la pláusaca cargada de sentido, el intervalo que da forma y profundidad a lo que lo rodea. En la arquitectura japonesa tradicional, el ma es el espacio vacío que se deja conscientemente en una habitación, no porque falten muebles, sino porque ese vacío es parte integral del diseño. En la música, el ma es el silencio entre las notas. En la conversación es la pausa antes de responder que permite que las palabras tengan peso. El ma nos enseña que el vacío no es una ausencia que hay que llenar, es una presencia que hay que honrar. Y en nuestra vida, el espacio mental que creamos cuando descansamos conscientemente es nuestro ma personal, el intervalo que da sentido y profundidad a todo lo demás. Piensa en los momentos de tu vida que recuerdas con mayor claridad y afecto. Casi con seguridad no son los momentos de mayor actividad o producción, son momentos de presencia plena, una conversación larga y sin prisa con alguien querido, una tarde de verano sin ningún plan concreto, el silencio compartido con alguien de confianza, la sensación de un paisaje que te detuvo en seco porque era demasiado hermoso para seguir caminando. Esos momentos tienen en común el espacio mental que los hizo posibles. No estabas pensando en lo que tenías que hacer después. Estabas ahí completamente y por eso los recuerdas. La presencia plena es la condición del recuerdo genuino. Y el recuerdo genuino es la sustancia de una vida que siente que ha valido la pena. Ahora quiero que hagas un pequeño inventario honesto. Cierra los ojos por un momento y pregúntate: ¿cuándo fue la última vez que tuviste una hora de verdadero espacio mental? No tiempo libre lleno de tareas domésticas pendientes o de consumo digital pasivo. Espacio real, mente despejada, sin la presión sorda de las obligaciones acumuladas. Si ese recuerdo está lejos, si tienes que buscar bastante para encontrarlo, eso no es una señal de que eres una persona productiva y exitosa. Es una señal de pobreza interior. Es la señal de que has invertido todos tus recursos en acumular hacia afuera y has descuidado el único territorio que en última instancia determina la calidad de tu experiencia de vida, tu mundo interior. La buena noticia es que el espacio mental no se compra,
pero tampoco se pierde para siempre. Se recupera, se cultiva con pequeñas decisiones cotidianas que van creando, poco a poco, las condiciones para que la mente respire. Decir que no a un compromiso que no necesitas realmente. Proteger media hora de tu mañana de la entrada de información externa. Caminar sin destino ni propósito durante 15 minutos. Comer sin pantallas, con atención plena en cada bocado. Estas no son grandes gestas ascéticas ni transformaciones radicales. Son microactos de inversión en tu riqueza interior. Pequeños depósitos en la cuenta bancaria de tu bienestar que, con el tiempo y la constancia, generan un tipo de interés que ninguna inversión financiera puede igualar. El verdadero lujo moderno tiene un rostro que la publicidad nunca te mostrará porque no se puede vender. Tiene el rostro de una mente que puede estar quieta sin sentir amenaza, de un cuerpo que descansa sin culpa, de una persona que puede mirar su vida con todas sus imperfecciones y sus limitaciones reales y sentir algo parecido a la gratitud. Esa persona no tiene necesariamente más que tú. Quizás tiene menos en términos materiales, pero ha descubierto algo que vale infinitamente más que cualquier posesión. Sabe habitar su propia vida, sabe estar en ella. Y ese saber, cultivado en el silencio y el descanso consciente, es el único lujo que, una vez encontrado, nadie puede quitarte. Levanta la mirada por un momento hacia el cielo, ya sea real o imaginado. Visualiza un cielo amplio, abierto, de ese azul profundo que aparece en los días de otoño, cuando el aire está limpio y la luz tiene una calidad especial. Ahora observa las nubes que lo cruzan. Algunas son ligeras y se mueven rápido, apenas un trazo blanco que desaparece antes de que puedas nombrarlo. Otras son más densas, más lentas, grises en los bordes, con una presencia que parece querer quedarse. Pero todas, sin excepción, están pasando. Ninguna nube ha logrado jamás instalarse de manera permanente en el cielo. El cielo las contiene a todas, las deja pasar a todas y permanece igual de vasto e inalterable después de que cada una desaparece. Ese cielo eres tú, y los pensamientos son las nubes. Esta metáfora no es solo poética, es una instrucción práctica de las más precisas y útiles que existen para relacionarse con la propia mente. En la tradición budista y en las prácticas contemplativas de todo el mundo, la imagen del cielo y las nubes se utiliza para enseñar algo que transforma radicalmente la experiencia de vivir. Tú no eres tus pensamientos. Los tienes, los observas, los contienes, pero no eres idéntico a ellos. Hay una parte de ti que es el observador, el espacio consciente en el que los pensamientos aparecen y desaparecen. Y esa parte no puede ser herida por un pensamiento de la misma manera que el cielo al cielo no puede ser cortado por una nube. Pero esta distinción, que suena clara cuando la escuchamos por primera vez, es extraordinariamente difícil de mantener en la práctica cotidiana. Y la razón es que llevamos toda una vida identificándonos completamente con nuestros pensamientos. Cuando aparece el pensamiento, soy un fracasado, no lo observamos como una nube que pasa. Lo tomamos como una verdad sobre quiénes somos. Cuando aparece el pensamiento, nadie me quiere, no lo vemos como una interpretación temporal de la mente cansada. Lo vivimos como una realidad objetiva. Cuando aparece el pensamiento, nunca voy a lograrlo, no lo reconocemos como el producto de un momento de desánimo, lo tratamos como una profecía. Esta confusión entre el pensador y el pensamiento es la fuente de una cantidad enorme de sufrimiento innecesario. El psicólogo Stephen Hayes, fundador de la terapia de aceptación y compromiso, describe este fenómeno con el término fusión cognitiva, el estado en que la mente se funde con sus propios contenidos y pierde la capacidad de observarlos desde cierta distancia. Una mente fusionada con sus pensamientos negativos no puede cuestionarlos, no puede ponerlos en perspectiva.
no puede elegir no seguirlos. Son, para esa mente, la realidad misma. La práctica de observar los pensamientos como nubes es, en el lenguaje de Hayes, el proceso opuesto, la defusión cognitiva, la capacidad de dar un paso atrás y ver el pensamiento como lo que es, un evento mental temporal, no una verdad permanente sobre uno mismo o sobre el mundo. Ahora hagamos un pequeño experimento juntos. Trae a tu mente un pensamiento que te haya causado malestar recientemente, uno de esos pensamientos recurrentes que aparece con cierta frecuencia y que cuando llega te pesa. No tiene que ser el más doloroso. Elige uno que puedas observar sin que te abrume. Ahora, en lugar de sumergirte en él, en lugar de seguir el hilo de argumentos y emociones que normalmente lo acompaña, intenta simplemente nombrarlo, como si lo vieras desde fuera. Ahí está el pensamiento de que no soy suficiente, o ahí está el pensamiento de que algo malo va a pasar. Este pequeño acto de nombramiento, aparentemente insignificante, crea un milímetro de espacio entre tú y el pensamiento. Y ese milímetro es suficiente para empezar a recordar que eres el cielo, no la nube. Hay algo importante que aclarar aquí. Observar los pensamientos sin identificarse con ellos no significa ignorarlos, suprimirlos o fingir que no existen. Las nubes que cruzan el cielo son reales. Los pensamientos difíciles que cruzan tu mente también son reales, en el sentido de que son experiencias genuinas que merecen atención y compasión. La práctica no consiste en decirte a ti mismo, esto no importa cuando algo duele. Consiste en relacionarte con ese dolor desde la amplitud del observador, en lugar de desde la estrechez de alguien completamente atrapado dentro de él. Es la diferencia entre ser arrastrado por la corriente del río y nadar en ella con conciencia de hacia dónde te lleva. El río es el mismo, la experiencia es completamente diferente. Los maestros contemplativos de la tradición tibetana usan una imagen que complementa la del cielo y las nubes de manera hermosa. Hablan del Rigpa, la conciencia pura, como un espejo. Un espejo refleja todo lo que se pone ante él, lo hermoso y lo feo, lo luminoso y lo oscuro, sin preferencia y sin retener nada. Cuando el objeto se retira, el espejo no guarda su imagen, no se contamina por lo que ha reflejado. Tu conciencia más profunda tiene esa misma cualidad. Puede contener pensamientos de miedo, de tristeza, de ira, de alegría, de amor, y ninguno de ellos la altera en su naturaleza esencial. Esta es la enseñanza más liberadora que conozco. En lo más profundo, eres algo que ningún pensamiento puede dañar. Pero volvamos a lo práctico, porque la filosofía sin práctica es solo entretenimiento intelectual. La próxima vez que notes que un pensamiento difícil ha capturado tu atención y te ha llevado a ese estado de rumía donde das vueltas y vueltas sin llegar a ningún lugar, prueba esto. Imagina literalmente ese pensamiento como una nube. Dales forma, color, densidad si quieres. Obsérvalos cruzar el cielo de tu conciencia. No los empujes, no los invoques, simplemente obsérvales moverse. Y mientras lo haces, recuerda dónde está tu atención, no en la nube, sino en el cielo que la contiene. Ese cielo eres tú, ese espacio amplio, quieto, inalterable, que existe antes del pensamiento y que permanecerá después de que este pensamiento particular haya desaparecido. Esta práctica tiene una aplicación especialmente valiosa en los momentos de descanso. Muchas personas reportan que cuando intentan descansar, la mente se llena precisamente de los pensamientos más ruidosos, las preocupaciones más persistentes, los miedos que durante el día quedaron aplazados por la actividad. Esto no es una falla del descanso, es su primer efecto. Cuando reduces la velocidad, la mente tiene finalmente espacio para mostrar lo que lleva guardando. No es una señal de que algo está mal, es una señal de que el proceso de limpieza ha comenzado.
Observa esas nubes con la misma paciencia con que observarías un cielo que se despeja después de una tormenta, sabiendo que el azul siempre está ahí detrás, esperando. La práctica de observar los pensamientos como nubes no es algo que se domina de una vez. Es un entrenamiento de toda una vida, con días mejores y días en que las nubes son tan tensas que el cielo parece desaparecer por completo. En esos días el simple recuerdo de que el cielo sigue ahí, invisible momentáneamente pero indestructible, es ya suficiente, porque la libertad no es la ausencia de nubes. La libertad es saber que eres el cielo. Hay una imagen que quiero que lleves contigo durante un momento. Imagina un jardín. No un jardín perfecto de revista, con sus líneas impecables y sus flores simétricas, sino un jardín real, vivo, con su propia personalidad y sus propios ritmos. Un jardín que tiene zonas de sombra y zonas de luz, rincones donde crecen plantas que nadie sembró y que sin embargo son hermosas, caminos que se han ido formando solos con el paso del tiempo. Ese jardín tiene una tierra rica, profunda, capaz de sostener una vida extraordinaria, pero hace tiempo que nadie lo cuida con atención. Las malas hierbas han ganado terreno. El suelo está reseco en algunas partes y encharcado en otras. Las plantas más frágiles, las que requerían cuidado constante, se han marchitado. Y el jardín, que tenía todo el potencial del mundo, está dando una fracción de lo que podría dar. Ese jardín es tu mente, y tú eres el jardinero que lleva demasiado tiempo ausente. La metáfora del jardín interior es una de las más antiguas y universales de la tradición contemplativa humana. Aparece en el budismo, en el sufismo, en la mística cristiana, en la filosofía estoica. Y su vigencia no ha disminuido con los siglos porque señala algo que la experiencia humana confirma una y otra vez. La mente, como el jardín, requiere cuidado activo y consciente para prosperar. No el cuidado frenético del que lo hace todo a la vez y acaba agotando la tierra, sino el cuidado paciente, rítmico, atento del jardinero sabio que sabe cuándo regar y cuándo dejar que la lluvia haga su trabajo, cuándo podar y cuándo dejar crecer, cuándo trabajar la tierra y cuándo simplemente sentarse a observarla. Cuando vivimos en la cultura de la productividad tóxica, cuando llenamos cada momento con actividad y ruido, no estamos cuidando nuestro jardín. Estamos, en el mejor de los casos, ignorándolo. Y un jardín ignorado no permanece igual, retrocede. Las malas hierbas del agotamiento, la ansiedad crónica, la irritabilidad sin causa aparente y la sensación de vacío no brotan de repente un día. Crecen despacio, aprovechando la ausencia del jardinero, ganando terreno centímetro a centímetro mientras la atención está puesta en cualquier otra cosa menos en el propio interior. Y un día te despiertas y el jardín que una vez fue fuente de alegría, creatividad y conexión contigo mismo parece un lugar extraño, descuidado, que ya no reconoces como tuyo. El abandono del jardín interior tiene consecuencias que van mucho más allá del malestar personal. Un jardinero que no conoce su propio jardín no puede compartir sus frutos con los demás. Las personas que más tienen para ofrecer al mundo la profundidad, la presencia genuina, la creatividad, la compasión, son exactamente las personas que han cultivado su interior con cuidado, no las que han sacrificado todo tiempo de silencio y reflexión en el altar de la producción constante, sino las que han entendido que el cuidado del jardín interior no es un lujo egoísta, es la condición de posibilidad de todo lo que vale la pena dar hacia afuera. Pero volvamos al jardín concreto, al tuyo, porque la pregunta no es filosófica sino práctica. ¿Qué está creciendo ahora mismo en tu mente? Si hicieras un inventario honesto de los pensamientos que más frecuentemente ocupan tu atención, ¿qué encontrarías? Hay mucha preocupación por el futuro, ese tipo de pensamiento que da vueltas en círculo sin llegar a ninguna resolución.
Hay resentimiento por el pasado, situaciones que sigues reviviendo aunque ya no puedas cambiarlas. Hay una crítica interna constante, esa voz que evalúa y juzga cada acción y cada decisión. Estas son las malas hierbas del jardín mental. No son señal de que algo está fundamentalmente roto en ti. Son señal de que el jardín lleva tiempo sin el cuidado que necesita. El descanso consciente y la meditación son las herramientas fundamentales del jardinero interior. Pero conviene entender cómo funcionan, porque no actúa de la manera que la mente impaciente esperaría. No arrancan las malas hierbas de golpe con un movimiento heroico. Trabajan de manera más sutil y más profunda, enriquecen la tierra. Cuando meditas, cuando te permites momentos genuinos de silencio y presencia, estás aportando nutrientes al suelo de tu mente. Estás creando las condiciones en que las plantas más valiosas, la claridad, la ecuanimidad, la creatividad, la compasión hacia ti mismo y hacia los demás, pueden arraigar y crecer con fuerza suficiente para que las malas hierbas tengan menos espacio donde prosperar. Hay una práctica contemplativa sencilla que funciona como el riego diario del jardín interior. Se llama revisión vespertina o examen de conciencia y tiene versiones en prácticamente todas las tradiciones espirituales del mundo. Al final del día, antes de dormir, dedica 5 minutos a sentarte en silencio y recorrer mentalmente las horas transcurridas, no para juzgarlas ni para extraer conclusiones sobre tu valía personal, sino simplemente para observarlas con la mirada amable del jardinero que revisa su jardín al atardecer. ¿Hubo momentos de genuina presencia y conexión? ¿Hubo momentos en que la mente se tensó innecesariamente? ¿Qué necesita más atención mañana? Esta revisión no es un tribunal, es un acto de cuidado. Es el jardinero caminando por los senderos al final del día, notando qué floreció y que necesita agua. También es importante reconocer que el jardín interior no solo se cuida en los momentos formales de meditación o descanso. Se cuida en cada pequeña elección del día. Elegir una conversación que nutre en lugar de una que drena. Elegir caminar por un parque en lugar de tomar el camino más rápido. Elegir comer con atención en lugar de con distracción. Elegir responder desde la calma en lugar de reaccionar desde la urgencia. Cada una de estas elecciones es una semilla plantada en el jardín o una mala hierba arrancada. El jardín se forma en la acumulación de estos pequeños gestos cotidianos, no en las grandes resoluciones de Año Nuevo que se abandonan a las 2 semanas. Detente un momento ahora. Respira con profundidad y lleva tu atención hacia adentro, como si entraras físicamente en ese jardín que es tu mente, sin juzgar lo que encuentras, solo observando. ¿Está la tierra reseca o húmeda? ¿Hay luz o hay sombra predominando en este momento? ¿Qué plantas reconoces que llevan tiempo creciendo, para bien o para mal? Esta observación sin juicio es ya un acto de jardinería. El jardinero que conoce su jardín puede cuidarlo. El que lo ignora solo puede esperar que algo crezca por azar. El jardín que abandonaste no está perdido. Esa es la buena noticia que el budismo, el taoísmo y todas las tradiciones contemplativas han proclamado con una constancia que atraviesa culturas y siglos. La naturaleza del jardín interior es volver a florecer cuando se le da la oportunidad. La tierra no olvida cómo nutrir la vida. Las semillas de claridad, de paz y de alegría que están en ti no han muerto. Solo esperan las condiciones adecuadas para germinar, y esas condiciones no son extraordinarias ni difíciles de crear. Son tan simples y tan revolucionarias como sentarse en silencio cada día y permitirte, por unos minutos, ser el jardinero atento que tu jardín siempre ha estado esperando. Existe una pregunta que los investigadores de la creatividad llevan décadas intentando responder con precisión científica. ¿De dónde vienen las mejores ideas?
no las ideas ordinarias, no las soluciones rutinarias que cualquier mente entrenada puede producir siguiendo un procedimiento conocido, sino las ideas genuinamente originales, las que abren puertas donde antes no había ni siquiera una pared que sugiriera que podría haber una puerta. La respuesta, documentada una y otra vez en estudios sobre pensadores, artistas, científicos y líderes de los campos más diversos, es consistente y, para nuestra cultura de la productividad constante, profundamente incómoda. Las mejores ideas no nacen en el esfuerzo, nacen en el silencio que sigue al esfuerzo. El compositor Johannes Brahms describía sus momentos de mayor inspiración como estados de semisueño en que las melodías llegaban con una claridad que él no podía atribuirse a sí mismo. El matemático Henri Poincaré documentó con detalle cómo la solución a un problema que lo había obsesionado durante semanas llegó de repente, con completa certeza, en el momento en que ponía el pie en el estribo de un autobús, después de días en que había dejado de pensar conscientemente en él. El escritor Haruki Murakami atribuye gran parte de su capacidad creativa a sus largas carreras matutinas en silencio, sin música, sin compañía, solo con el ritmo del cuerpo y el espacio abierto de la mente. En todos estos casos, el patrón es el mismo: esfuerzo intenso, seguido de soltar, seguido de aparición espontánea de la solución o la idea en un momento de quietud o actividad no relacionada. La neurociencia tiene una explicación para este fenómeno que resulta tan elegante como reveladora. Cuando trabajamos de manera concentrada en un problema, activamos lo que los investigadores llaman la red de modo o Task Positive Network, un conjunto de regiones cerebrales orientadas a la atención focalizada y el procesamiento lógico secuencial. Esta red es poderosa para ciertos tipos de pensamiento, pero tiene limitaciones. Trabaja de manera lineal dentro de los marcos conceptuales conocidos y con frecuencia no puede ver más allá de los límites que el conocimiento previo ha establecido. Cuando nos detenemos, cuando descansamos, cuando dejamos que la mente vague libremente, se activa la red de modo predeterminado, esa red que mencionamos antes y que trabaja de manera asociativa, conectando información de manera no lineal, cruzando dominios que la mente consciente mantendría separados. Es en esa red donde ocurre la magia de la creatividad genuina. Pero hay algo más que la neurociencia sobre el silencio y la claridad que merece nuestra atención. No se trata solo de creatividad en el sentido artístico o intelectual. Se trata de la claridad para tomar decisiones importantes, para entender qué queremos realmente de nuestra vida, para distinguir entre lo urgente y lo verdaderamente importante. Una mente constantemente saturada de información, estimulación y ruido no puede hacer estas distinciones con precisión. Es como intentar escuchar una conversación importante en medio de un concierto de rock. La información puede estar ahí, pero el ruido impide que llegue con claridad. El silencio no es la ausencia de información. Es la condición que permite que la información más importante, la que viene de tu propia sabiduría interior, pueda finalmente escucharse. Los grandes líderes y tomadores de decisiones de la historia lo sabían, aunque no siempre lo expresaran en estos términos. Marco Aurelio, el emperador romano del siglo II, escribía sus reflexiones personales cada mañana antes de comenzar el día, en un ejercicio de claridad interior que conocemos hoy como sus meditaciones. Winston Churchill, durante los años más oscuros de la Segunda Guerra Mundial, insistía en mantener su hora de siesta diaria y sus rituales de descanso, no por capricho, sino porque sabía que las decisiones tomadas desde el agotamiento eran peores decisiones. Steve Jobs, cuya obsesión por la simplicidad y el diseño transformó industrias enteras,
Practicaba meditación zen de manera regular y atribuía a esa práctica parte central de su capacidad para ver con claridad lo esencial en medio de lo complejo. El silencio no era para estos hombres una huida de las responsabilidades. Era el instrumento con el que afilaban su capacidad de cumplirlas. Ahora piensa en tu propia experiencia. Recuerda una decisión importante que hayas tomado desde el agotamiento y el estrés. Una de esas decisiones que sabes que tomaste mal, en parte porque no tenías la claridad necesaria. Y compárala con una decisión que hayas tomado desde un estado de calma y descanso genuino, una en que sentiste que veías la situación con nitidez y que tu elección venía de un lugar profundo en lugar de reactivo. La diferencia en la calidad de esas decisiones no es trivial. En el largo plazo, la capacidad de decidir desde la claridad versus desde el agotamiento puede determinar el curso de relaciones enteras, de carreras profesionales, de la dirección fundamental de una vida. El silencio tiene también una dimensión que va más allá de la utilidad, más allá incluso de la creatividad y la claridad. Tiene una dimensión que los contemplativos de todas las tradiciones describen con términos distintos, pero apuntando siempre al mismo territorio. El silencio profundo pone a la persona en contacto con algo más grande que el parloteo constante de la mente pensante. Los maestros zen lo llaman la mente original. Los contemplativos cristianos lo llaman la presencia de Dios. Los taoístas lo llaman el Tao. Los psicólogos humanistas lo llaman el self profundo. Los nombres son diferentes, los mapas son diferentes, pero el territorio al que señalan tiene una consistencia sorprendente. En el silencio genuino, más allá del ruido de los pensamientos habituales, hay algo que se reconoce como más real, más esencial, más verdadero que cualquier contenido mental particular. Y ese reconocimiento, aunque sea breve y aunque no pueda describirse con precisión, cambia la relación que tienes contigo mismo de una manera que ninguna cantidad de información o entretenimiento puede replicar. Hagamos algo juntos en este momento. Deja que los ojos se cierren suavemente. Lleva tu atención al sonido más lejano que puedas percibir en este instante. Ese sonido de fondo que está siempre ahí, pero que normalmente no escuchas porque el primer plano de la experiencia lo oculta. Quizás es el sonido del tráfico distante, o el viento, o el zumbido de algún aparato eléctrico en la habitación. Escúchalo durante unos segundos. Ahora lleva la atención al sonido más cercano y finalmente llévala al silencio que existe entre los sonidos, ese espacio acústico en que los sonidos flotan. Ese silencio siempre está ahí, no desaparece cuando hay ruido, simplemente queda oculto. Tu claridad interior funciona de la misma manera, siempre está ahí, esperando que reduzcas el ruido suficiente para percibirla. La práctica de crear silencio deliberado en tu vida no es solo una estrategia de bienestar personal, aunque lo es. Es también una de las inversiones más rentables que puedes hacer en la calidad de tu trabajo, de tus relaciones y de tus decisiones. No porque el silencio sea mágico en un sentido sobrenatural, sino porque es el medio en que opera tu inteligencia más profunda. La que no funciona con listas y procedimientos, sino con intuición, con síntesis, con ese salto repentino de comprensión que los griegos llamaban nous y que nosotros llamamos a veces inspiración. Esa inteligencia no puede gritarse por encima del ruido, solo puede escucharse en el silencio. Y el silencio, como hemos visto a lo largo de todo este viaje, no es algo que tengas que ir a buscar lejos. Está a una respiración consciente de distancia, esperando que lo elijas. Hemos recorrido un largo camino juntos. Hemos hablado de la culpa que aparece cuando descansas, de la trampa de creer que vales por lo que produces, del arco que se rompe cuando nunca afloja su tensión.
Hemos explorado los ciclos de la naturaleza y lo que nos enseñan sobre nuestros propios ritmos interiores. La colonización silenciosa de nuestros momentos de pausa por las pantallas, el acto revolucionario de sentarse en silencio, la práctica concreta del momento de vacío. Hemos aprendido a observar los pensamientos como nubes, a cuidar el jardín interior con la paciencia del jardinero sabio, y hemos visto cómo el silencio es la cuna de la creatividad y la claridad más genuinas. Todo ese camino ha estado apuntando hacia aquí, hacia este momento final, hacia esta verdad que es al mismo tiempo la más simple y la más difícil de encarnar en la vida cotidiana. No eres una máquina que necesita optimizarse. Eres un ser humano que necesita florecer. Parece una afirmación obvia, y sin embargo, si fuera realmente obvia, no estaríamos agotados, no estaríamos sintiéndonos culpables cuando descansamos, no estaríamos midiendo nuestro valor en términos de productividad, eficiencia y rendimiento. La verdad es que vivimos en un sistema que nos trata como máquinas y que, con suficiente repetición y suficiente presión, hemos comenzado a tratarnos a nosotros mismos de la misma manera. Le pedimos a nuestro cuerpo que funcione sin mantenimiento. Le pedimos a nuestra mente que produzca sin pausa. Le pedimos a nuestro espíritu que se mantenga encendido sin combustible. Y cuando el sistema colapsa, cuando el cuerpo enferma, cuando la mente se bloquea, cuando el espíritu se apaga, en lugar de ver estas señales como lo que son, llamadas urgentes a un cuidado que hemos pospuesto demasiado tiempo, las tratamos como fallas técnicas que hay que reparar lo antes posible para volver a producir. Pero una flor no funciona, una flor florece, y la diferencia entre esas dos palabras contiene todo un universo de significado. Funcionar implica un mecanismo, una utilidad, una eficiencia medible. Florecer implica vida, crecimiento, belleza, que no necesita justificarse por su utilidad. Una flor no justifica su existencia por cuánto produce, simplemente despliega lo que es en el momento en que las condiciones son las adecuadas. Y en ese despliegue hay una completud que ninguna máquina puede imitar. Tú tienes esa misma capacidad, no la de funcionar más eficientemente, sino la de florecer más plenamente. Y florecer, como hemos visto a lo largo de todo este viaje, requiere exactamente lo que la cultura de la productividad tóxica te ha estado negando: descanso, silencio, espacio y el permiso de simplemente ser. Quiero hablarte ahora de algo que los biólogos conocen bien y que tiene una aplicación directa en todo lo que hemos explorado juntos. Existe un principio en la naturaleza que se llama hormesis, la idea de que los organismos vivos responden a ciertos tipos de estrés moderado, volviéndose más fuertes siempre y cuando ese estrés sea seguido de un período adecuado de recuperación. El músculo que se trabaja en el gimnasio crece durante el descanso posterior, no durante el ejercicio. El sistema inmune que se enfrenta a un patógeno debilitado desarrolla anticuerpos en el periodo de recuperación. La semilla que atraviesa el frío del invierno germina con más fuerza en primavera. En todos estos casos, el estrés sin recuperación no fortalece, destruye, y la recuperación sin el periodo de integración no tiene efecto. Es la alternancia, el ciclo completo de esfuerzo y descanso, lo que genera crecimiento real y sostenible. Tu vida no es diferente a esta lógica universal. Hay una parábola que quiero dejarte como regalo de cierre, una historia que viene de la tradición zen y que llevo pensando desde el principio de este viaje. Un anciano maestro tenía un discípulo muy dedicado que practicaba con una intensidad extraordinaria. Meditaba horas y horas, estudiaba sin descanso, se esforzaba con una determinación que admiraba a todos en el monasterio. Un día el discípulo fue al maestro y le dijo con frustración: «Llevo años practicando con toda mi dedicación,
¿Cuánto tiempo más tardará en llegar la iluminación? El maestro respondió con una pregunta. ¿Cuánto tiempo llevas corriendo hacia el oeste buscando el amanecer? El discípulo quedó en silencio. Y el maestro añadió con suavidad. La paz que buscas corriendo no puede alcanzarse corriendo. Ya está aquí. Siempre ha estado aquí. El único movimiento que necesitas es dejar de huir de ella. Esa es, en esencia, la invitación que hemos estado explorando en cada capítulo de este viaje. No se trata de añadir una práctica más a tu lista de cosas que hacer para convertirte en una mejor versión de ti mismo. Se trata de reconocer que la versión de ti que descansa, que respira, que se permite estar quieta, es ya una versión completa y valiosa, no un borrador en espera de ser mejorado, sino un ser humano real, con toda la riqueza y la complejidad que eso implica, que merece el regalo del descanso no como recompensa por el esfuerzo, sino como expresión de su propia dignidad. El descanso no es lo que haces cuando terminas de trabajar. El descanso es parte de lo que eres. Te pido que recuerdes 3 cosas cuando este video termine y vuelvas a la corriente de tu vida cotidiana. La primera, la culpa de descansar no es tu voz más sabia. Es la voz de un sistema que se beneficia de tu agotamiento. Apréndela a reconocer y cuando aparezca, salúdala con amabilidad y elige de todas formas el descanso. La segunda, el silencio no es vacío. Es el suelo fértil del que nacen tu claridad, tu creatividad y tu conexión más profunda contigo mismo. Y la tercera, la más importante de todas, no eres lo que produces, eres lo que eres. Un ser consciente, capaz de amor, de asombro, de compasión, de belleza. Todo eso existía antes de tu primer logro y existirá más allá del último. Nada de lo que hagas puede añadir valor a algo que ya es, en su naturaleza más esencial, infinitamente valioso. El mundo que nos rodea no va a cambiar de un día para otro. Mañana seguirán existiendo las notificaciones, los plazos, las expectativas, la presión de producir y de demostrar. No te estamos pidiendo que ignores esa realidad, ni que te retires a una cueva a meditar. Te estamos invitando a algo más sutil y más poderoso, a moverte por ese mundo con una relación diferente contigo mismo, a llevar contigo, en medio del ruido, el recuerdo de que hay un silencio que te pertenece y que nadie puede quitarte, a actuar desde la plenitud en lugar de desde el miedo, a descansar sin culpa, a crear desde el espacio interior, a florecer en lugar de simplemente funcionar. Si este viaje te ha resonado, si algo de lo que hemos explorado juntos ha encendido una pequeña luz en algún rincón de tu experiencia, te invitamos a quedarte. Suscríbete y activa la campana para sumergirte en la calma y descubrir los secretos que el universo guarda para ti. Porque este es solo el comienzo de una conversación que tiene mucho más que ofrecerte. Y mientras tanto, hoy, ahora mismo, date permiso para hacer la cosa más sencilla y más radical de todas. Siéntate, respira y recuerda quién eres cuando dejas de correr. La paz siempre ha estado dentro de ti. Solo estaba esperando que te detuvieras el tiempo suficiente para encontrarla.